Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Supongo que el bando de Lady Loki no supondrá un gran problema. La misión de Raúl con la cortesana del barrio del placer había consistido en proporcionar información falsa, y ahora que Istar había mordido el anzuelo tal como estaba previsto, las cosas progresaban sin problemas. Sin embargo, al ver la inquietud de Raúl, Tsuna decidió no decir nada. A veces, la ignorancia es una bendición. Cuanto menos sepa la persona implicada, mejor para todos, especialmente en asuntos como este. Tsuna pidió el desayuno en un mostrador cercano y eligió un rincón tranquilo para sentarse. Apenas se había acomodado cuando dos figuras familiares se sentaron en los asientos de enfrente. Levantó la vista. Dios mío. Tiona y Tione Iryute. Los mismos dos que aquella mañana habían salido corriendo desnudos de su habitación. Mañana. Buenos días, Tsuna, dijo Tiona con voz alegre, mostrando su habitual sonrisa radiante. Parecía algo avergonzada, pero no incómoda. No era la expresión que uno esperaría de alguien traumatizado por lo sucedido. Tione, en cambio, parecía más indecisa. Pero, por suerte, no parecía enfadada. Tione, tú. No te preocupes, le interrumpió, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Solo viste un poquito, eso es todo. No hay por qué armar un escándalo. Sí, claro. Tsuna la miró a las mejillas sonrojadas y dudó incluso de que ella lo creyera. Aún así, el hecho de que todavía no le hubiera dado un puñetazo significaba que no estaba realmente enfadada. Lo cual era bueno. Significaba que seguía vivo. El ambiente entre ellos se volvió un poco incómodo, hasta que Tiona lo rompió con su habitual falta de sutileza. Oye, Tsuna, ¿qué tal estuvo ese baño? Me sentí de maravilla. Me acosté y casi me quedo dormido ahí mismo. Es un baño terapéutico, explicó. Como su nombre indica, se usa para la recuperación y el alivio del dolor. Funciona de forma distinta a un elixir, es más lento, pero calma la fatiga y el dolor, y repara gradualmente el daño muscular. Es tan relajante que la mayoría de la gente se adormece mientras se sumerge. Con razón hacía tanto calor y era tan acogedor, murmuró Tiona con los ojos brillantes. Luego hizo un puchero. Pero espera, ¿por qué no nos lo contaste ayer, después del entrenamiento? ¿No fue porque Tione lo mencionó? Respondió Tsuna, mirando a su hermana. ¿Eh? ¿Yo? Tione parpadeó confundida. Tsuna asintió, me preguntaste si podía ayudarte a recuperarte, ¿recuerdas? Me refería a algo como un masaje para aflojar los músculos, admitió. Si lo hubiera dicho claramente, estoy segura de que ambos nos habríamos ayudado. Exacto, Tsuna esbozó una sonrisa irónica. Pero como ustedes dos acababan de adaptarse al espacio de entrenamiento, pensé que si siquiera me tocaban, terminaría volando por la ventana. Saliendo volando. Ambas hermanas guardaron silencio. La misma imagen les vino a la mente: una mano apretando demasiado fuerte la espalda de Tsuna y el consiguiente crujido de huesos rotos. Gotas de sudor se formaron en sus frentes. Aunque solo fuera imaginación, no estaba lejos de la realidad. Al fin y al cabo, se habían adaptado perfectamente al brutal entorno del espacio de entrenamiento. No sería difícil usar accidentalmente ese tipo de fuerza. Ah, así que eso era lo que estabas pensando. Tione recordó de repente haberle dado un ligero empujón a Tsuna ayer. Probablemente eso fue lo que le hizo decidir no pedirles ayuda. En fin, continuó Tsuna, ustedes dos pueden usarlo después del entrenamiento. Todavía no lo he hecho público porque aún necesita pruebas, pero por lo que he observado, cuanto mayor sea el contacto de la piel con el líquido, más fuerte será el efecto. Aún así, si no es en su habitación, les sugiero que usen algo. De lo contrario, podría causar problemas innecesarios. Los rostros de los gemelos se sonrojaron al mismo tiempo, recordando ambos con exactitud qué tipo de problema había ocurrido esa misma mañana. Incluso las amazonas tenían límites en cuanto a lo audaces que podían ser. Tsuna, no ocultes el verdadero problema, murmuró Tione, con las mejillas aún sonrojadas. No discutió. Simplemente esbozó una pequeña sonrisa cómplice. Lo había mencionado solo a modo de recordatorio. Al fin y al cabo, aquello no era un baño público femenino.
A menos que se tratara de la habitación privada de alguien, era necesario tener un poco de precaución. Tione respiró hondo, forzando su expresión a recuperar la normalidad antes de adoptar un tono más serio. El espacio de entrenamiento es incluso más duro de lo que esperaba. El ambiente es brutal. Respirar se siente como inhalar fuego y hielo al mismo tiempo. Quema los pulmones y el aire es tan tenue que cuesta incluso recuperar el aliento. Habiéndolo experimentado personalmente, sabía exactamente lo tortuoso que podía ser ese entorno. Controlar la respiración lo es todo, explicó Tsuna. Si no lo haces, la situación empeorará cuando empiece el entrenamiento de verdad. Es el mismo concepto que gestionar la resistencia controla la intensidad de la respiración y podrás crear presión externa sobre el cuerpo. Eso es lo que lleva a alguien a sus límites más rápido. El objetivo principal del espacio de entrenamiento era mejorar la eficiencia, llevar a los aventureros al límite de sus capacidades físicas y mentales sin matarlos. Sí, fue extremo, pero precisamente ese extremo fue lo que lo hizo funcionar. Tione frunció ligeramente el ceño, pero asintió. Aún así, eso dificulta presentar esto a toda la familia. La mayoría no puede soportar un ambiente tan extremo. Incluso tú casi te desmayaste ahí dentro ayer. Es cierto, admitió Tsuna, reflexionando sobre ese momento. Él mismo casi se desmaya. ¿Y qué tal esto? Dijo tras una pausa. Haré otra versión, un entorno menos severo, diseñado específicamente para aventureros de nivel 1 a 3. Así podrán adaptarse gradualmente a las condiciones. Tione y Tiona intercambiaron miradas y luego sonrieron. Ese era Tsuna. Siempre pensando en el futuro. Sí. Reducir la presión y disminuir la tasa de crecimiento del estatus debilitará el efecto, pero también aumentará el número de personas que pueden soportar la tensión. Tione asintió pensativa. Conocía la situación general de su familia mejor que la mayoría. La familia Loki no era como la familia Astraea, donde cada miembro era de élite. La mayoría de los miembros de la familia Loki seguían siendo aventureros de nivel 1 o 2. Aun con el apoyo de Tsuna, que aliviaba la carga de las expediciones, la familia todavía necesitaba formar a sus aventureros de menor nivel. Solo fortaleciendo a los de abajo podrían realmente aliviar la presión de las expediciones y reforzar las filas medias de la familia. Tione, ¿cuántos aventureros de bajo nivel tenemos ahora mismo? 60%. Quizá más cerca del 70%. Tsuna parpadeó al ver esa cifra. No se había dado cuenta de la cantidad de aventureros de bajo nivel que había en la familia Loki. 917. Eso es mucho más de lo que esperaba. Esto ya es normal para nosotros, dijo Tione con calma, adivinando fácilmente qué era lo que le sorprendía. Se unió a la familia Loki poco después de llegar a la ciudad laberinto. Solo después de enterarse de la cantidad de aventureros de alto nivel en horario comprendió que la época dorada de la ciudad había quedado atrás hacía mucho tiempo. En estos momentos, alrededor del 60% de la población total de la ciudad son aventureros. Pero de ellos, el 90% son de nivel 1. Solo el 10% ha alcanzado el nivel 2 o superior. Claro, parte de eso se debe a que la población general de horario es enorme, pero eso no cambia el hecho de que la calidad general de los aventureros se ha desplomado. La razón principal probablemente se remonta a la gran disputa de hace 3 años. Murieron demasiados aventureros en aquella época. Si no hubiera sido por las bajas de esa era, la proporción de aventureros de bajo nivel no sería tan desproporcionada. La gran disputa, Tsuna repitió el término en silencio. Aquella era en la que apareció el dios maligno Erebo, junto con los dos antiguos héroes, Silencio y Gula, había dotado a la ciudad laberinto tanto de tragedia como de futuro. Se perdieron innumerables vidas, pero de ese caos nació una nueva esperanza. El nivel 7 de la familia Freya y los 3 niveles 6 de la familia Loki surgieron todos en ese mismo periodo. Pero ese hecho también revelaba algo cruel: la verdadera salvación hacía tiempo que había quedado fuera del alcance de los aventureros comunes. Cuando el mundo estaba al borde de la ruina, solo unos pocos podían mantenerse al frente. Por eso la ciudad se encontraba ahora sumida en tal estancamiento. La época dorada ya pasó. Lo que queda, Freya familia y Loki familia, son solo los últimos rayos de su ocaso. Por primera vez, Tsuna comprendió plenamente esa verdad. Realmente da la sensación de que el brillo superficial de esta era está a punto de resquebrajarse.
No es de extrañar que tantos héroes que una vez salvaron al mundo estén renaciendo uno tras otro. Quizás este sea realmente el comienzo de una segunda salvación. Sin embargo, mi propio mundo no era muy diferente. Cuando lo pensó bien, la historia de que el 10º Bongola fuera una versión más joven del primero no estaba muy desencaminada. El único problema fue lo apresurado que había sido ese final. Siempre me pareció mal, como si ese hombre obsesionado con el ramen que movía los hilos del mundo no se fuera a rendir tan fácilmente. ¿Y todo el asunto de la llama de la noche? Parecía un truco exclusivo de la película que se introdujo torpemente en el canon, uniendo las 7 llamas celestiales y estabilizando mágicamente el mundo. Es sinceramente ridículo. ¿Y en serio, se supone que 7 elevado a la tercera potencia es tan importante? ¿Crear un mundo a partir de 7 piedras frágiles? No, no me lo creo. Tsuna dejó de lado sus dudas por el momento. Los primeros arcos argumentales de la saga de la herencia tenían sentido, pero después, las cosas comenzaron a descontrolarse. La Tierra, que una vez luchó contra el cielo, ahora era un simple escalón al borde del camino. Tan solo pensarlo le hacía estremecer. ¿Tsuna? ¿Eh? Sí, te escucho. Al oír la voz de Tione, volvió bruscamente a la realidad. Entonces, la razón principal por la que tenemos tantos aventureros de bajo nivel. ¿Es porque no pueden subir de nivel lo suficientemente rápido? Prácticamente. La mayoría de los aventureros solo suben de nivel cuando apenas cumplen los requisitos mínimos y ganan suficiente excelia. Pero en realidad, la mayoría ni siquiera puede alcanzar ese umbral mínimo. En el tono de Tione se percibía un dejo de impotencia y confusión. Como persona dotada de talento, nunca pudo comprender del todo por qué tanta gente ni siquiera cumplía los requisitos básicos para ascender. Y, por desgracia, esa era la situación para la mayoría de los rangos inferiores de la familia Loki. Eso se debe a que el talento de cada persona es diferente, Tione. Mientras Tsuna y Tione hablaban, otra voz se unió a la conversación. Finn se había acercado, junto con Riveria y Gareth. Los tres habían escuchado la primera parte de la conversación entre Tsuna y Tione. Y sabían perfectamente cuál era la intención de Tsuna: ayudar a toda la familia a ascender más. Era algo que llevaban mucho tiempo intentando resolver por su cuenta, pero ninguno había encontrado una respuesta definitiva. Sin embargo, este recién llegado, que llevaba apenas un mes en la familia, había encontrado una solución. Aunque no fuera una solución que pudieran replicar, seguía siendo increíble, porque provenía de la habilidad única de Tsuna. Capitán, saludó Tione, poniéndose de pie. Pero Finn le indicó que se sentara. Él, en cambio, tomó asiento junto a Tsuna. Así que, ¿ahora planeas liderar a toda la familia hacia adelante? Finn, lo dices como si de verdad tuviera ese tipo de habilidad. ¿Tú qué haces? Tsuna parpadeó ante la seguridad en el tono de Finn. La expresión del Payum era serena, pero sus palabras transmitían convicción. Él creía sinceramente que la llegada de Tsuna no era mera coincidencia. Tal vez, solo tal vez, Tsuna estaba destinado a devolver una chispa de esperanza a este mundo que había comenzado a estancarse. Finn, el niño destinado a recorrer algún día el camino de un héroe, no creía fácilmente en los milagros. Claro, el supuesto hijo del héroe de los cuentos podría eventualmente alcanzar la grandeza, creciendo a un ritmo increíble con un potencial divino. Pero Finn no podía ignorar lo que tenía delante. Tsuna ya poseía ese tipo de poder. Incluso cuando solo era de nivel 1, Tsuna había demostrado una habilidad y una perspicacia que iban más allá de la razón. Incluso conocía partes de una historia futura. Ante esto, a Finn le costaba creer que el supuesto hijo del héroe, años después, pudiera eclipsar a la persona sentada a su lado en ese momento. Entre esperar al destino y aprovechar el presente, Finn sabía qué decisión tomaría. Comparado con ese hijo del héroe que mencionaste, dijo con firmeza, creo más en tu capacidad. Comparto ese sentimiento, añadió Rivera en voz baja. La creatividad, la perspicacia y la motivación que has demostrado superan con creces mis expectativas. Y lo más importante, continuó, con sus ojos esmeralda fijos, no solo creces sola, sino que haces que todos los demás te acompañen. Eso te hace mucho más apta para el papel que te han asignado. Gareth asintió con un gruñido. Sí. En ese punto, estoy de acuerdo con ellos. Dejemos ese tema de lado por ahora.
Tsuna aún no estaba mentalmente preparado para emprender ese camino. Fin de Inne no pareció sorprendido. Por las acciones de Tsuna hasta el momento, Fin ya lo sabía, era precavido. Tsuna nunca aceptaba nada a la ligera. Pero Fin no estaba preocupado. En ese momento, Tsuna era aún un recién llegado a la familia. Aunque no tomara una decisión ahora, Fin estaba seguro de que lo haría tarde o temprano. Era solo cuestión de tiempo. Entonces volvamos a lo que estábamos hablando antes. Fin recondujo con fluidez el tema de la conversación original. Reducir la intensidad ambiental de ese espacio es la mejor opción. Manténganlo en un nivel que la mayoría de los miembros puedan soportar y permitan que los aventureros de nivel inferior tengan un espacio adecuado para progresar. Además, de ahora en adelante, cuando contratemos personal, no solo debemos basarnos en el talento. Necesitamos considerar si la persona es de confianza. A corto plazo, Finn no tenía intención de permitir que nuevos reclutas se unieran a la familia, a menos que fueran verdaderamente confiables. Como las dos personas que Tsuna había mencionado antes cuando discutieron sobre posibles candidatos Sanjou Maruime y Cassandra Ilion. Llevaban un tiempo ocupados con Expeditions, pero era hora de empezar a revisar esos dos para su promoción. Así que, por ahora, optamos por la vía de la élite. En realidad, es una decisión inteligente. Riverial House Alpha sintió levemente. La situación actual hacía posible tal acercamiento. Siempre y cuando Tsuna pudiera guiar a todos por el camino del crecimiento conjunto, el número actual de miembros de la familia Loki ya era suficiente. Ampliar aún más el programa solo aumentaría el riesgo de que alguien filtrara el secreto de Tsuna. Suspender el reclutamiento temporalmente no solo era seguro, sino necesario. La próxima ronda de reclutamiento debería esperar hasta que nuestros actuales aventureros de bajo nivel den ese paso crucial hacia adelante. Tras decir eso, Rivera soltó una pequeña risita para sí misma. Si otras familias la oyeran ahora mismo, probablemente pensarían que se ha vuelto loca. Pero lo más sorprendente era que, bajo la tutela de Tsuna, este supuesto sueño imposible podría hacerse realidad. Eso fue lo que lo hizo gracioso e increíble. ¿De verdad estáis depositando tanta fe en mí? Los tres grandes intercambiaron miradas y rieron juntos. No demasiado, respondió Finn con una sonrisa. La cantidad justa. Finn, preguntó Rivería en tono burlón, ¿de verdad crees que pueden hacerlo? Por supuesto. La voz de Finn estaba llena de convicción mientras sus ojos claros se fijaban en Tsuna. Todo aventurero sueña con alcanzar su meta algún día. Todos se convirtieron en aventureros por sus propias razones, y es por esas razones que todos nos hemos reunido aquí. La diferencia es que nosotros teníamos un poco más de talento que la mayoría. Por eso hemos llegado hasta aquí, mientras que ellos siguen luchando abajo. Pero si se les da una clara oportunidad de crecer, no creo que ningún aventurero la deje escapar. Los que siguen estancados en el nivel 1 no estaban allí porque quisieran estarlo. Por mucho que entrenaran, su progreso era extremadamente lento. Algunos llevaban años entrenando, el tiempo suficiente para graduarse de la academia del gremio, y aún no habían alcanzado el nivel necesario para subir de nivel. Lo que les faltó no fue esfuerzo. Les faltó oportunidad. ¿Y tú? Dijo Finn, reclinándose ligeramente, ¿tú tampoco tienes tus propios motivos para convertirte en aventurero? Si ellos pueden seguirnos el ritmo, ¿acaso eso no os ayudará también a vosotros? Esa última frase le llegó al alma. Tsuna no lo negó. Por supuesto que le ayudaría. Por muy capaz que fuera, Tsuna sabía que no podía con todo él solo. Fortalecer la familia solo le facilitaría las cosas. Una familia que floreciera en todos los frentes también le facilitaría permanecer oculto. Hasta que no fuera lo suficientemente fuerte, Tsuna no tenía intención de ser el centro de atención. Necesitaba que otros atrajeran la atención de los dioses. Mientras las deidades se obsesionaban con cómo se había producido tal milagro, él aprovecharía esa distracción para ir aún más lejos. Y cuanto más fuerte y equilibrada se volvía la familia, más profundamente podían adentrarse en la mazmorra. En algún lugar de esas profundidades yacía la última de las tres grandes comisiones, la causa misma del potencial apocalipsis de este mundo. Tal vez una vez que alcanzara ese nivel de poder, cuando pudiera sentir ese lugar por sí mismo, podría escabullirse silenciosamente. Pero Tsuna sabía en el fondo que probablemente no lo haría.
No era alguien que hiciera amigos fácilmente. En su antiguo mundo, no había tenido muchos lazos estrechos. Y sin embargo, allí, había conocido a muchísima gente. Sabiendo que este mundo estaba destinado a acabar, sabiendo que si no hacía nada, todos morirían, Tsuna no podía simplemente darles la espalda. Al menos no hasta que hiciera algo para solucionarlo. Llamemos a esto un ensayo para solucionar el caos de mi propio mundo. Tsuna se dio a sí mismo esa justificación perfecta. Fortalecerse aquí podría ayudarle mucho más adelante. Y aunque no pueda arreglar las cosas en casa, al menos tendré un lugar al que volver. Así que, antes que nada, necesito asegurarme de que la base aquí sea sólida. No sé si funcionará, dijo en voz baja, pero creo que he encontrado algo de motivación. Finn notó el sutil cambio en los ojos de Tsuna y sintió un gran alivio. No tenía la capacidad divina de leer mentes como un dios, pero no la necesitaba. Se dio cuenta de que Tsuna acababa de encontrar su razón de ser, y eso era suficiente. Fuera cual fuese el motivo, a Finn no le importaba. Lo que importaba era el resultado. No puedo predecir cómo terminarán las cosas, añadió Tsuna, pero Finn, más te vale estar preparado. ¿Qué tal si primero tanteamos el terreno durante una semana? Les infundiremos confianza, les daremos algo real que mostrar. Una vez que vean resultados, creo que las cosas irán tal como dijiste. Trato. Finn soltó una carcajada, sin contenerse. Una semana era suficiente. Una vez que todos vieran su progreso, ese viejo fuego, la ambición que una vez habían perdido, volvería a arder. Rivería, Gareth, dijo Finn con una amplia sonrisa, parece que tenemos trabajo por hacer. Ja ja ja. Eso no está nada mal, respondió Gareth, y su sonora carcajada resonó en la habitación. Tenía muchas ganas de hacer algo divertido. Ya podía vislumbrarlo la silueta de un futuro más brillante y emocionante. Ante ellos se extendía un mundo desconocido, y las decisiones que tomaran ahora lo moldearían. Liderar a todos juntos hacia adelante fue solo el primer paso. Rivería suspiró suavemente, negando con la cabeza mientras observaba a los dos hombres sonreír como niños. Los hombres son criaturas realmente tan simples. Lo siento, Lady Loki. Raúl Nord estaba arrodillado frente a Loki, disculpándose con profunda sinceridad. Loki, con las piernas cruzadas, lo miró sin decir palabra. Lo que se suponía que iba a ser un simple acto se había convertido, de alguna manera, en un drama en toda regla, y este idiota se lo había tomado en serio. Uf. Ishtar sí que sabe cómo jugar con la cabeza de los hombres. Solo una mujer como Ishtar, alguien que jugaba con los corazones de los hombres por diversión, podía manipularlos con tanta precisión. Personas como ella no podían aparecer abiertamente en el escenario, como armas ocultas que solo se usaban en circunstancias especiales. Y, evidentemente, el efecto funcionó a la perfección en Raúl. Aún así, Loki no pudo ser demasiado dura con el pobre incauto. Si hubiera sido ella en su lugar, no estaba segura de haber tomado una decisión diferente. Olvídalo. Esa mujer siempre ha sido muy astuta. Es una mezcla entre elfa y cortesana, entrenada desde el principio para engañar a idiotas como tú. Y tú caíste en la trampa, ¿verdad? Suspiró, entre divertida y exasperada. Al ver que los hombros de Raúl temblaban aún más, frunció los labios y decidió no seguir regañándolo. Su habilidad no era lo suficientemente mala como para justificar un castigo severo, pero se había equivocado, y a veces, perdonar a alguien demasiado fácilmente solo lo volvía débil después. Raúl, dijo ella, con voz gélida, déjame recordarte algo: si filtras algo sobre Tsuna por accidente, te romperé la tercera pierna. Mientras mantengas la boca cerrada, no me importa si tú y tu noviecita elfa andan jugando. Pero si revelas su secreto, yo personalmente os enviaré a los dos al infierno. ¿Entendido? Sí, señora. Raúl golpeó el suelo con la frente, presa de un alivio frenético. Él sabía exactamente lo que eso significaba. Lady Loki le estaba concediendo clemencia. Mientras pudiera controlar su lengua y evitar revelar información confidencial, podría seguir viendo a Liza sin problema. Por supuesto, si alguna vez filtraba algo sobre Tsunayoshi Sawada, estaba prácticamente muerto. Loki ni siquiera se molestó en repetirlo. Si Raúl tuviera un mínimo de inteligencia, entendería el mensaje y, a partir de ahora, mediría sus palabras.
La existencia de Tsunayoshi no era un secreto absoluto dentro de la familia, pero Loki no podía permitir que ninguna información sobre él se difundiera fuera de sus muros. Sobre todo, no detalles sobre él. Una vez que despidió al tembloroso Raúl, Loki suspiró y se recostó, sacudiendo la cabeza. Ser demasiado emotivo no es algo bueno. Toc toc toc. Adelante. En el momento en que vio quién entraba por la puerta, la sonrisa de Loki volvió a aparecer. Vaya, si no es nuestra nueva celebridad. Acabas de ascender ayer y ya estás aquí para verme. Algo así, dijo Tsuna, frotándose la nuca. Hace un rato oí a Finn dando uno de sus discursos motivacionales en la cafetería. Dejó escapar un suspiro cansado y resumió brevemente lo sucedido, provocando una carcajada de Loki. Ja. Claro que Finn diría algo así. Sinceramente, no solo eres capaz, sino que además eres muy sensato. Eres cuidadoso, piensas antes de actuar y siempre buscas la manera de arreglar las cosas. Puede que a veces tomes riesgos importantes, pero tu habilidad siempre los compensa. No es de extrañar que Finn piense que eres la persona perfecta para liderar a la familia hacia adelante. Un chico tan versátil. Loki habría sido una idiota si no lo hubiera reclutado para su familia. Por supuesto, dejar que él lidere ahora mismo sería un completo desperdicio. El talento, el potencial y el crecimiento de Tsuna eran demasiado valiosos como para ser consumidos por las responsabilidades de liderazgo. Podría servir como símbolo guía para la familia, una fuente de inspiración, pero hasta que madurara, Loki no le permitiría acercarse al centro de atención. Rechazar su oferta fue la decisión correcta. Se recostó contra su escritorio, con voz suave pero firme. Todavía necesitas tiempo para crecer. Hasta que no alcances el nivel 5, no te permitiré salir al descubierto. Si te muestras demasiado pronto, te convertirás en un blanco fácil. Tsuna asintió. Lo entendió perfectamente. Sí, lo rechacé, admitió. Pero solo me negué a liderar la familia. No dije que no ayudaría a impulsarla. Loki soltó una risita. Y para eso precisamente estás hecho. La capacidad de apoyo de Tsuna no era más débil que su potencial de combate. En algunos aspectos, incluso podría superarlo. Tu habilidad trae demasiadas sorpresas a esta familia, dijo con una sonrisa pícara. Ese espacio de entrenamiento tuyo. Lleva el cuerpo de un aventurero al límite, exprimiendo hasta la última gota de su potencial oculto. Si alguien tiene la determinación de perseverar, obtendrá resultados que superarán con creces todo lo que ha imaginado. Puedes transformar su desesperación en crecimiento. Para ellos, tu poder se volverá indispensable. Y una vez que eso suceda, te protegerán por su cuenta. Tsuna parpadeó. Señorita Loki, esa no era mi intención en absoluto. Loki rió suavemente y se acercó, presionando una mano ligeramente contra su pecho. Sé que no fue así. Pero aquí las intenciones no importan. Cuando la gente experimente los beneficios de lo que ofreces, se aferrará a ti instintivamente. Vincularán su éxito al tuyo y, al hacerlo, comenzarán a protegerte sin siquiera darse cuenta. Es instinto de supervivencia disfrazado de lealtad. Una especie de cálculo subconsciente. Su sonrisa se tornó ligeramente pícara. Aunque, personalmente, me gustaría que fueras lo suficientemente calculador como para planearlo a propósito. Finn tenía esa mentalidad. Por eso siempre se había esforzado tanto por derribar las barreras que lo frenaban. Pero desde que apareció Tsuna, el carácter aguerrido de Finn se había suavizado un poco. Estaba empezando a estar a la altura del título de héroe. Tsuna, en cambio, era diferente. Sus pensamientos eran más simples, sus acciones más instintivas. Y eso era precisamente lo que le gustaba a Loki de él. Incluso había logrado cambiar a Finn. En todo caso, eso solo hizo que Loki deseara que Tsuna fuera un poco más astuto. Sus acciones nacían de la sinceridad, a veces de la curiosidad, y si bien eso lo hacía digno de confianza, también lo hacía vulnerable. Al ver la sonrisa expectante de Loki, Tsuna se frotó la nuca con torpeza. No soy muy buena en ese tipo de cosas, señorita Loki. Lo sé, dijo Loki con un suspiro. Eso es lo que me preocupa. Bueno, sigue haciendo las cosas a tu propio ritmo. Aunque no te des cuenta, una vez que esos niños experimenten los beneficios, comenzarán a protegerte por sí solos. Con ese tipo de vínculo establecido, Loki ni siquiera necesitaba dar órdenes directas.
Sus hijos actuarían por instinto. Últimamente vete e incluso bebe menos. Supongo que ese perro ha decidido protegerte a su manera también. El único problemático que queda es Raúl. Pero ahora que tiene una esposa elfa, probablemente ya no se escapará al barrio del placer. Lo de poner a esa esposa elfa a su lado fue idea de Ishtar. Simplemente quería sonsacarle más información sobre nuestra familia. Pero Raúl no es tonto. Al menos tuvo la sensatez de no comprar una casa en el barrio del placer. Eso sería como vivir bajo las narices de Ishtar. Al menos Raúl aún conservaba algo de sentido común. Sabía que si iba a establecerse, tenía que ser lejos de ese distrito. Aún así, esa medida fue únicamente para protegerse de Ishtar. Y conociendo a esa mujer, probablemente ni siquiera le importaría. Ishtar tenía suficiente confianza en sus pequeños peones. Creía que, con el tiempo, le traerían algo interesante. ¿Y Raúl? No merecía su atención. Seguía calculando si valía la pena romper definitivamente con Loki. Loki resopló suavemente. A esa mujer no le importa lo que haga Raúl. Pero no está tan loca como para empezar una pelea conmigo por un simple chisme. Ella sabe que si alguna vez me desafiara abiertamente, la borraría del mapa. Loki ni siquiera se molestó en ocultar su desprecio. Si esa loca alguna vez intentaba algo, la imagen resultante no incluiría la existencia de Ishtar. Entonces, la diosa Ishtar no hará ningún movimiento, ¿verdad? Además, añadió Tsuna, la relación entre Ishtar y la diosa Freya se basa en los celos y la envidia. Ella sabe de tu conexión con Freya, así que no se arriesgará a molestarte. A lo sumo, lanzará un par de palabras para superarte, ¿no? Loki asintió a regañadientes, claramente molesto. A esa mujer le gusta darme asco, burlarse de mí por diversión. Si alguna vez peleáramos de verdad, sería ella la que no lo soportaría. En cuanto a Raúl, ese asunto está zanjado. De ahora en adelante, que solo filtre algunos rumores de vez en cuando. Con eso basta. Hacerla creer que está al tanto de todo en realidad hace que esa puta sea más útil. Aunque Ishtar se burlara de ella durante la siguiente reunión divina, Loki no tenía intención de deshacerse de esa pieza clave. Era mejor dejar la pieza en el tablero. Tener cerca a la esposa de Raúl era más valioso que eliminarla. Le proporcionaba a Loki una forma conveniente de deshacerse de información engañosa cuando le convenía. ¿Cómo te fue hablando con Finn? Planeo reunir a todos esta noche, respondió Tsuna. Empezaremos con una prueba de una semana, tal como sugeriste. Algo de lo que los más dedicados podrán ver resultados. Pero no todos participarán al principio. Para la primera prueba, limitaremos el grupo a uno más pequeño. Una vez que esos resultados sean visibles, más gente querrá participar. Ahí es cuando comienza el verdadero cambio. Durante el desayuno, Tsuna y Finn habían hablado de muchas cosas: quién se adaptaría mejor al entorno, cómo ajustar el funcionamiento interno de la familia y cómo reconstruir la moral desde cero. No necesitaban una gran cantidad de participantes para la primera fase. Lo importante era mostrar un progreso tangible. Una vez logrado esto, otros se ofrecerían como voluntarios para seguir el ejemplo, listos para retomar la senda del aventurero. Cuando toda la familia se movilice finalmente, comenzará la siguiente fase. Elevarán su estatus en el espacio de entrenamiento, perfeccionarán sus cuerpos y su técnica en el espacio de desafío, y desarrollarán la fuerza necesaria para afrontar cualquier situación. Luego, una vez que hayan crecido lo suficiente, volverán a la mazmorra para seguir superando sus límites. Si todo va sobre ruedas, en medio año no debería quedar ni un solo aventurero de bajo nivel en nuestra familia. Medio año para eliminar todos los eslabones débiles. Para subir de nivel a cada aventurero de bajo nivel un nivel completo. Para que el nivel 2 sea la nueva base de referencia. Eso es bastante rápido, admitió Loki. Para ella, medio año era un tiempo sorprendentemente corto. La mayoría de las familias seguían considerando a sus nivel 2 como su fuerza principal. Si la familia de Loki pudo elevar a cada miembro de nivel 1 al nivel 2 en ese tiempo, otros dioses lo considerarían imposible. Empiece por mostrar resultados reales, dijo. Que vean la prueba con sus propios ojos. Ese tipo de cambio tiene que venir desde dentro. Sinceramente, es un buen plan. No son perezosos. Simplemente no han visto los frutos de su esfuerzo. Como la mayoría de los aventureros, han estado entrenando sin la presión necesaria para un verdadero crecimiento.
Sin peligro real, sin un verdadero detonante para que su estatus evolucione. Loki sonrió y le dio una palmadita en el hombro a Tsuna. En fin, ya que te has decidido, a por todas. Sí. Por cierto, añadió con naturalidad, después de tu subida de nivel, ¿has sentido algo de tu antiguo mundo? Un poco, admitió Tsuna. Pero no era fácil de explicar. Entonces se le ocurrió una idea, una que le permitiría a Loki sentirlo por sí misma. Señorita Loki, déjeme intentar algo. Dejaré que sienta lo que estoy sintiendo. Ah, eso suena divertido. No te muevas. Tsuna se inclinó hacia adelante hasta que su frente tocó la de ella. Utilizando su sintonía con las coordenadas espaciales, transmitió esa tenue conexión a través del contacto directo, permitiéndole experimentarla ella misma. Esa resonancia distante, casi imperceptible, de repente se agudizó en la mente de Loki. Ante ella apareció una imagen vívida a la cima de una montaña con una tienda de campaña instalada en su cumbre. Dentro de la tienda, tenues rastros de petrificación se extendían por la tela. En el centro había una marca, tan tenue que apenas se distinguía. Más allá de esa imagen, sintió algo más, muros tan sólidos que parecían irrompibles. La barrera de los mundos. La frontera que separaba un mundo de otro, la burbuja mundial. Las barreras entre los mundos son aún más gruesas de lo que imaginaba. Pero sentir otro mundo con tanta claridad. Esto es algo nuevo para mí. Loki no pudo evitar sentirse asombrado. Sin embargo, una pregunta seguía rondando su cabeza: si la burbuja mundial debía aislarlo todo, incluso los mundos mismos, entonces, ¿por qué no lo aisló? ¿Por qué Tsuna pudo conectarse a través de algo que debería haber sido completamente inalcanzable? Su curiosidad no hizo sino arder con más intensidad. Cuando sus frentes se separaron, la imagen en la mente de Loki se hizo añicos como el cristal. Así que realmente se requiere una conexión lo suficientemente fuerte con Tsuna para atravesar la burbuja mundial. Aunque solo sea un pensamiento fugaz. Loki finalmente lo comprendió: si alguna vez quería escapar de este mundo, necesitaría la ayuda de Tsunayoshi Sawada. ¿Cómo fue? Más claro de lo que esperaba, respondió Loki, con los ojos aún llenos de curiosidad. Una alta meseta montañosa. Una tienda medio petrificada. Y una marca que apenas se puede ver a simple vista. ¿Eh? Mientras Loki resumía lo que había visto, Tsuna frunció ligeramente el ceño. Señorita Loki, aparte de la tienda de campaña, ¿no ha notado nada más? ¿Te refieres a señales? ¿Cómo? ¿Rastros de personas? Exactamente. ¿Hubo alguno? Ante su insistencia, los ojos de Loki se abrieron de par en par al darse cuenta. No. Ninguno en absoluto. El entorno era prístino. Ni huellas, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Completamente intacto. Qué raro. Tsuna no se lo creyó, ni por un segundo. Era imposible que su padre no hubiera comprobado la ubicación. Llevaba casi un mes desaparecido. Deberían haberlo investigado. Deberían haber registrado minuciosamente el lugar donde estuvo para encontrar pistas. Entonces, ¿por qué no había nada? Mi padre es el jefe de 10ª generación de una familia mafiosa. Pase lo que pase, me estaría vigilando. Pero que yo haya desaparecido durante tanto tiempo y que no haya señales de que se haya realizado una búsqueda. Eso no es normal. Entonces es cuestión de tiempo, dijo Loki inmediatamente. ¿Tiempo? Los mundos no solo difieren en su estructura. Su flujo temporal también puede variar. Algunos mundos se mueven más rápido, mientras que, en comparación, otros están prácticamente congelados. Lo que probablemente esté ocurriendo es una diferencia en el flujo del tiempo. Disparidad en el flujo del tiempo. Tsuna comprendía ese concepto a la perfección. Al fin y al cabo, acababa de crear algo similar a la sala del espíritu y del tiempo. Dada la complejidad de las relaciones entre los mundos, la explicación tenía perfecto sentido. En ese caso, dijo Loki con una sonrisa, no tienes que preocuparte por haberte ausentado demasiado tiempo. Esa tranquilidad en realidad alivió un poco la tensión de Tsuna, pero en cambio le generó una nueva preocupación. Entonces solo espero que aquí el tiempo pase más despacio. De lo contrario, si de repente regreso siendo un par de cabezas más alto, mi madre ni siquiera me reconocerá. Loki se rió. Eso es algo que preocuparía a la gente normal, pero no a ti.
Todavía no comprendo del todo el secreto que te envuelve, pero estoy seguro de que tu esperanza de vida no será tan corta como la de una persona común. Ahora no te das cuenta, pero en unos años lo verás. ¿Eh? Tsuna parpadeó, atónito. La inmortalidad ya le había rondado la cabeza antes, pero oír a Loki decirlo en voz alta le impactó de otra manera. No había cambiado de raza. No había cultivado poder divino. Simplemente era un aventurero con un poco de ayuda de su sistema. ¿Estás en las nubes otra vez?, dijo Loki con una sonrisa burlancia. No le des tantas vueltas. Con tus habilidades, ya puedes hacer mucho. Pero antes de intentar romper las reglas del mundo, asegúrate de tener la fuerza para respaldarlo. Usted sabe lo que quiero decir. Loki no necesitó explicarlo. Tsuna lo entendió perfectamente. Era la misma advertencia que una vez le dio a Bete. No se preocupe, señorita Loki, dijo Tsuna con seriedad. Lo sé mejor que nadie. Bien. A Loki no le preocupaba perder el control. Tsuna no era del tipo que se arriesgaba imprudentemente más allá de sus posibilidades. Así que deja de preocuparte por todo. Simplemente concéntrate en hacerte más fuerte. Ella le dirigió una mirada que era a la vez severa y maternal. Pero deberías bajarle un poco el ritmo. Tu cuerpo aún no ha terminado de desarrollarse y ya estás usando métodos de entrenamiento tan brutales. Al menos piensa si puedes soportarlo físicamente. Dada la condición actual de Tsuna, esforzarse al máximo en la parte más densa de la barrera de presión era demasiado. Loki no lo había detenido antes porque quería que experimentara de primera mano su ansia de fuerza, pero no habría una segunda vez. No tenía ninguna intención de forzar el crecimiento de Tsuna. Ya había visto lo que sucedía cuando alguien como Ice presionaba demasiado, demasiado rápido. Y no iba a permitir que eso volviera a suceder. Tsuna escuchó en silencio, asintiendo. La verdad es que ya se había dado cuenta de su error en el momento en que entró en ese espacio. Llevaba solo 7 años entrenando su cuerpo. Estaba lejos del nivel de un aventurero de nivel 3 o 4. El ambiente de alta presión casi lo había destruido, tanto física como mentalmente. Entiendo. Tsuna respiró hondo. Mi cuerpo no está preparado para ese tipo de esfuerzo. De ahora en adelante, me limitaré a usar el brazalete de gravedad para un entrenamiento constante y cronometrado al aire libre. Eso está mejor. Loki asintió, satisfecho. Al menos él no se convertiría en otro Ice. Una niña prodigio como ella era suficiente. Su hijo, ese niño tan especial, necesitaba seguir su propio camino. Bien. Ahora, sigamos adelante. Hay 3 cosas más que debemos discutir. Primero, después de que subieras de nivel, te ayudé a elegir tu habilidad de desarrollo. Cuando eso sucedió, tu magia, antes ilegible, finalmente se reveló. ¿Mi capacidad de desarrollo? Tsuna parpadeó. Señorita Loki, nunca mencionó eso antes. Eso se debe a que tu capacidad de desarrollo era única. Si hubiera habido otras opciones, te habría pedido tu opinión. ¿Único? Frunció el ceño. ¿Solo tengo uno? Loki sonrió. Y te queda perfecto. Es básicamente una llave que desbloqueó tu magia. Después de subir de nivel y tomar esa decisión, tu magia finalmente mostró su verdadera forma, tal como su nombre lo indica. La llama de la última voluntad. ¿Llama de la voluntad moribunda? Loki notó la expresión en el rostro de Tsuna. No era de confusión, sino de sorpresa. Así que sí conoces la llama de la última voluntad. Sí, lo hago. Tras recuperarse de la conmoción inicial, Tsuna comenzó a explicar. La llama de la última voluntad es un tipo de energía que proviene del interior del cuerpo, una onda que reacciona a las cualidades internas de una persona y se manifiesta como un poder similar a una llama. Mi padre es un miembro importante de una familia mafiosa en otro país. La llama de la última voluntad es el poder transmitido a través de esa organización. Con razón dijiste que tu padre siempre te estaría cuidando, dijo Loki con una sonrisa cómplice. Si Tsuna provenía de ese tipo de mundo, no era extraño que notara algo raro en la tienda intacta. Con sus antecedentes, era imposible que no tuviera gente protegiéndolo. Entonces, ¿su llegada a este mundo no fue un accidente? Bueno, no puedo decir que me sorprenda. Loki supo desde el principio que Tsuna no era una persona ordinaria. Después de todo, ¿de qué otra manera podría una persona normal conocer el futuro potencial de este mundo?
Suponía que él alguna vez se había encontrado con personas, o seres, de otra dimensión, que había vislumbrado otros mundos. Pero para él, probablemente solo parecía una historia común y corriente. Entonces conoces las llamas de la última voluntad. Ya has visto sus formas antes, ¿verdad? Sí, asintió Tsuna. Lo tengo. Eso confirmó las sospechas de Loki. Así que, en efecto, había sido transportado desde otro mundo. Y por alguna razón, quizás incluso por su propia mano, había abierto un portal y había aparecido justo frente a ella. Así pues, esta es la elección del destino. Lo siento, pequeñita, esta vez el destino me eligió a mí, no a ti. Loki apenas podía contener su emoción. Muy bien, dijo con entusiasmo. Muéstrame cómo funciona esta llama de la última voluntad. Déjame verlo con mis propios ojos. Bueno. A decir verdad, Tsuna nunca había usado conscientemente la llama de la última voluntad. Instintivamente, siguió el mismo método que usaba para invocar mediante el creador de aniquilación. Abrió la mano. Una suave llama anaranjada floreció en el centro de su palma. Luego vino uno carmesí, seguido de un azul sereno, un violeta intenso, un dorado brillante, un verde relámpago y, finalmente, un índigo oscuro. 7 llamas, cada una representando un aspecto diferente del cielo, flotaban alrededor de su mano formando un anillo perfecto. 7. Tsuna se quedó mirando, atónito. ¿Qué ocurre? Preguntó Loki, intrigado. Normalmente, solo debería poder usar una la naranja. Las demás ni siquiera deberían ser posibles para mí. Existían casos excepcionales de personas que dominaban varios tipos de fuego, pero Tsuna, él era el cielo. No se suponía que controlara los 7, pruébalos, insistió Loki. Si puedes usarlos todos, no es algo malo, ¿verdad? Supongo que no. Señorita Loki, ¿puedo tomar prestado su escritorio un momento? Adelante. Loki retrocedió, observando con curiosidad cómo Tsuna se acercaba a su escritorio. Levantó una mano y golpeó ligeramente la superficie con un dedo. En un instante, el escritorio se convirtió en piedra, extendiéndose desde el punto de contacto. No, no era solo piedra. Era petrificación total, completada en menos de un instante. Así que esa es la llama de petrificación. Los ojos de Loki brillaron mientras observaba. No. Eso no es verdadera petrificación. Se trata de desestabilizar la estructura molecular y realinearla para formar una sustancia completamente nueva. ¡Qué miedo! Era una habilidad brutal, casi idéntica en naturaleza a la letal mirada de la muerte de valor. Una vez que te fijaba como objetivo, no había escapatoria. A menos que se haya cortado la zona afectada antes de que finalizara el proceso, no quedaba nada que salvar. Entonces la llama carmesí se enroscó alrededor de la punta del dedo de Tsuna. Volvió a golpear el escritorio petrificado. La piedra se hizo añicos al instante, desmoronándose en un fino polvo que se esparció hacia el suelo, pero antes de que tocara el suelo, una suave llama azul cubrió el polvo que caía, frenando su descenso casi hasta detenerlo por completo. La llama índigo rodeó el polvo disperso, atrayéndolo de nuevo hasta que recuperó la forma original del escritorio. Luego, una luz púrpura onduló por la superficie, seguida de un fuego dorado que la reforzó. Finalmente, un relámpago verde crepitó en los bordes, fijando todo en su lugar. Cuando finalizó el proceso, el escritorio tenía exactamente el mismo aspecto que antes. Los ojos de Loki se abrieron de par en par. Se apresuró a acercarse, golpeando la superficie con los nudillos. Un golpe sordo y profundo resonó. Intentó levantarlo, pero descubrió que era mucho más pesado que antes. «¿Es más pesado?», murmuró, asombrada. Más precisamente, dijo Tsuna con calma, la composición molecular del escritorio ha cambiado. Ahora está hecho de un material completamente diferente. La expresión de Loki pasó de la sorpresa al deleite. Había visto, y comprendido, más de lo que esperaba. La llama naranja altera la estructura molecular, convirtiendo la materia en piedra. La roja la descompone completamente en polvo. La llama azul frenó la caída, mientras que la índigo volvió a unir los fragmentos hasta formar una figura sólida. En cuanto a las llamas púrpuras y doradas, aún no estoy seguro, pero la verde, la del rayo, definitivamente endureció la superficie. ¿Lo entendí bien? Sí, asintió Tsuna. Su análisis es acertado, señorita Loki.
Incluso Tsuna quedó impresionado. Aparte de los atributos del cielo y el sol, Loki había identificado perfectamente las funciones de cada llama tras una sola demostración. Realmente tenía un ojo increíble para los detalles. La llama púrpura representa la propagación, la dorada la activación. Utilicé propagación para multiplicar las partículas de polvo, y luego la llama dorada para acelerar su reacción. También las imbuí de tranquilidad. Por eso, incluso cuando se multiplicaron más allá de los límites normales, permanecieron dentro de la estructura. La llama verde del rayo procedió entonces al endurecimiento, reforzando todo el conjunto y aumentando su densidad. Al acelerar la propagación y la compresión, el escritorio se volvió mucho más denso, y por eso ahora es más pesado. En términos de magia pura, tu habilidad no es inferior a ningún hechizo. Honestamente, es casi demasiado perfecta. Sobre todo cuando se puede controlar con tanta precisión. En apenas unos instantes, Tsuna había manipulado la magia hasta sus límites absolutos. Ese tipo de control impecable era algo que la mayoría de los magos ni siquiera podían soñar con lograr. El canto era esencial para todo mago. Por muy hábiles que fueran, ese paso no podía simplemente omitirse. Y sin embargo, Tsunayoshi Sawada fue la excepción, alguien que podía controlar libremente poderes del mismo origen pero con elementos y atributos completamente diferentes. La opinión que Loki tenía de él, que ya era muy alta, aumentó aún más. Antes, ella lo consideraba un prodigio por su talento y habilidad innata. Ahora, era evidente que también era extraordinario con la magia y el control de los elementos. ¿Pero cómo lo hiciste?, preguntó, arqueando las cejas. Acabas de despertar esa habilidad. ¿Cómo puedes controlarla tan perfectamente ya? La respuesta de Tsuna fue simple. Sinceramente, no estoy muy seguro. No era humildad. Sinceramente no sabía cómo lo había logrado. Simplemente. Pienso en lo que quiero que haga, y el poder actúa en consecuencia, dijo. Es como Annihilation Maker. Esa respuesta sorprendió a Loki al principio, pero pronto lo comprendió. Recordó algo enterrado en lo profundo de su trono divino. Creo que ahora lo entiendo, dijo con una leve sonrisa. Cuando subiste de nivel, te ayudé a elegir tu habilidad de desarrollo. Era llama de la última voluntad. Apuesto a que eso es lo que te permite controlarla con tanta facilidad. Está especializada en un campo en el que ya destacas. Ese poder ya estaba dentro de ti, pero nunca lo habías dominado por completo. La habilidad de desarrollo simplemente hizo aflorar ese control latente. Tsuna consideró esa explicación perfectamente razonable. Tenía sentido. Por aquel entonces nunca había comprendido del todo sus llamas de la última voluntad. Lo había intentado una y otra vez, pero por mucho que se esforzara, no había obtenido resultados. Sin embargo, viéndolo ahora, quizá todo ese esfuerzo no haya sido en vano. De otro modo, 7 años de lucha no habrían dado este fruto. Todo había estado esperando la habilidad de desarrollo adecuada para desbloquearlo. Tal vez realmente fue el destino, al igual que la llama de la última voluntad, la chispa que reescribió su historia. Loki lo observó en silencio mientras él se sumía en sus pensamientos. Cuando vio que finalmente aceptaba su explicación, se acercó y lo abrazó con ternura. Su voz fue suave al oído de él. No necesitas pensar en cosas complicadas ahora mismo, susurró. Para ti, lo que importa es dominar más poder y avanzar con paso firme. Esa es tu meta y tu camino. Cuando hayas reunido la fuerza suficiente, empezarás a comprender los secretos que se esconden en tu interior. Y sinceramente, añadió con una sonrisa pícara, estoy deseando descubrir cuáles son esos secretos. En ese momento, Tsuna no oía nada más que la voz de Loki. Su mente, normalmente activa e inquieta, estaba inusualmente tranquila. Sí, murmuró. Qué niña tan sencilla, pensó Loki, sonriendo para sí misma. A veces, no estaba mal dejar de darle tantas vueltas a las cosas y simplemente seguir adelante. Sin embargo, esa determinación también podía ser un poco problemática. De ahora en adelante, dijo Loki, intenta pasar más tiempo con los demás. Puedes venir a vernos cuando quieras. A Tiona y Tione les encantaría tu compañía. En cuanto a Aes. Dudó, tocándose la barbilla. Sí, mejor no te juntes mucho con esa chica. Si pasas demasiado tiempo con ella, podrías acabar influenciado.
Ella animó sinceramente a Tsuna a interactuar con los demás, con todos menos con Ice. Ice Wallenstein era, en la mente de Loki, un desencadenante ambulante de desastres. ¿Y Tsuna? Era una máquina universal de conceder deseos. Si Tsuna alguna vez comenzara a complacer los caprichos de Ice, Loki ya podía imaginar el caos que se desataría. Es mejor limitar su contacto antes de que ocurra algo extraño. La última vez, esa chica se exigió demasiado con el brazalete de gravedad, continuó Loki. Acabó con dolores musculares por todo el cuerpo y no pudo levantarse de la cama en todo un día. El cuerpo de Ice puede soportar ese tipo de castigo. El tuyo no. Todavía no. Al escuchar la preocupación de Loki, y recordar lo que Ice había hecho, Tsuna no pudo evitar defenderse. Señorita Loki, no llegaría tan lejos solo por fuerza. De hecho, durmió con el brazalete de gravedad puesto. ¿Quién entrena mientras duerme? Mantuvo el cuerpo tenso toda la noche solo para no relajarse ni un momento. No estoy tan loco. Tsuna admitió que quería hacerse más fuerte. Pero no hasta el punto de autodestruirse. Sabía que su poder requería un progreso constante. Hasta ahora no se había encontrado prácticamente con ningún obstáculo en este camino. ¿Para qué forzar las cosas innecesariamente? Y ahora que el problema del tiempo se había resuelto, no tenía que preocuparse por alcanzar nuevas cotas demasiado rápido. Lento pero seguro, ese era su método. Aumentar la intensidad gradualmente, desarrollar el potencial de su cuerpo poco a poco, sin forzar jamás sus límites de forma imprudente. Loki asintió en señal de aprobación. Si me lo hubieras dicho antes, no te habría creído. Pero ahora, creo que estás bien. Esa ansiedad que solías tener. Ahora que comprendes cómo fluye el tiempo entre los mundos, prácticamente ha desaparecido. Ya entiendo qué te preocupaba antes. Tsuna se rascó la mejilla, algo avergonzado. Sí, me preocupaba que si me ausentaba demasiado tiempo, no me reconocieran cuando volviera. Pero ahora que eso no es un problema, prefiero bajar el ritmo y centrarme en un progreso sólido. Loki lo comprendió perfectamente. Al fin y al cabo, Tsuna había sido arrojado a este mundo sin ninguna preparación mental. Era natural que tuviera ese tipo de miedo. Entonces ya no hay nada de qué preocuparse, ¿verdad? Bien. Bien. Entonces ven a visitarme a menudo, dijo Loki con una sonrisa. Gracias a tu percepción, puedo sentir lo que ocurre en tu mundo a través de ti. Si alguna vez te sientes intranquilo, siempre puedes pasarte a ver cómo estoy. Entendido, dijo Tsuna en voz baja. Esa noche, el restaurante tenía un murmullo suave. No era una cena formal, sino una reunión especial, organizada por el mismísimo Finn. De Himne. Todos y cada uno de los miembros de la familia Loki estaban presentes. Ya que estamos todos aquí, dijo Finn, adelantándose al frente de la sala, comencemos. Como anfitrión y capitán, naturalmente se situó en el centro, donde todos podían verlo. Los aventureros lo miraron, curiosos por saber por qué había convocado aquella reunión. El propósito principal de la reunión de esta noche, comenzó Finn con tono tranquilo pero deliberado, es abordar una pregunta, no para nuestros aventureros de alto rango, sino para aquellos de ustedes que aún luchan cerca del fondo. Hizo una pausa, escrutando los rostros de la multitud. ¿Aún deseas seguir adelante? La pregunta hizo fruncir el ceño a muchos aventureros. Algunos bajaron la mirada, sin saber cómo responder. Las palabras de Finn dieron justo en el clavo. No estoy aquí para burlarme de ti, continuó Finn con voz tranquila. Simplemente quiero saber tu respuesta. Lo que te falta no es talento ni potencial. Lo que te falta es presión, algo que obligue a tus habilidades a desarrollarse. Lo que quiero saber, dijo, elevando ligeramente la voz, es si aún conservas la voluntad de seguir adelante. ¿Aún albergas ese anhelo que una vez tuviste, el de estar entre los aventureros de alto nivel? Todos en la sala percibieron el matiz en sus palabras, aunque Finn no lo expresara abiertamente. Su discurso no era una acusación. Era una prueba, una indagación para comprobar si la llama aún ardía en sus corazones. ¿Aún querían seguir adelante? Por supuesto que sí, pero ¿qué podían hacer al respecto? Lo habían intentado una y otra vez, pero la realidad era implacable. Por mucho que entrenaran, su estatus se negaba a mejorar. Habían alcanzado excelía, completado expediciones, derramado sangre y sudor, pero sus números apenas movían. Sus sueños se habían apagado.
Su esperanza se había desvanecido hasta convertirse en gris. Aunque quisieran seguir escalando, ¿cómo podrían? Entonces, de repente, como una chispa que cobra vida, todos pensaron lo mismo. Esa irregularidad. Aquel que había destrozado los límites de la lógica y hecho innumerables cosas imposibles en los últimos días. Y ahora, al escuchar la pregunta de su capitán, todo cobró sentido. Las sillas rechinaron contra el suelo cuando varios se pusieron de pie a la vez. Con los rostros enrojecidos por la emoción, las voces resonaron, temblando con una determinación recién descubierta. Capitán, por supuesto que sí. Todos queremos seguir adelante. Es solo que nuestro talento es limitado. No importa cuánto entrenemos, nuestro estatus apenas aumenta. Incluso aquellos que han ganado mucha excelía no pueden subir de nivel si sus estadísticas no cumplen con el estándar. Pero nunca hemos dejado de esforzarnos. Sí. Nadie en la familia Loki había dejado jamás de intentarlo. Al fin y al cabo, eran una familia de exploración, constantemente se adentraban en la mazmorra y realizaban expediciones. Alcanzar el nivel 2 debería haber sido relativamente sencillo para ellos. El verdadero muro no era excelía, sino su propio estatus. Incluso fuera de las expediciones, entrenaban incansablemente todos los días, con la esperanza de mejorar sus estadísticas lo suficiente como para activar ese tan esperado ascenso de nivel. Pero el destino fue cruel. Por mucho que se esforzaran, su crecimiento acababa por estancarse. Llegado cierto punto, ningún entrenamiento daba resultado. Simplemente, las cifras dejaban de avanzar. Por eso habían empezado a perder la esperanza. No porque no quisieran avanzar, sino porque no podían. Trabajar sin cesar sin obtener resultados. Me destrozaba el alma. El Falna les dio poder, sí, pero no pudo romper sus límites. Y así, fuera de su entrenamiento, recurrieron al alcohol para mitigar el dolor, para olvidar que su progreso se había estancado. Pero esta noche, la sensación fue diferente. Esta noche, percibieron algo, como si una oportunidad perdida hubiera regresado, más brillante que nunca. ¿Cómo no iban a estar entusiasmados? Quedarse quietos ahora sería un insulto a todo el esfuerzo y los sueños que alguna vez albergaron. A un lado, Loki casi estalló en carcajadas. Se inclinó para susurrarle algo a Tsuna, apenas conteniendo la sonrisa. Estos tipos. Son todos iguales, tan predecibles, dijo entre risitas. En cuanto Finn lo mencionó, pusieron cara de pocos amigos. Ahora se ponen firmes como si juraran lealtad eterna. Pero, añadió con una sonrisa burlona, su tiempo de reacción es mucho mejor que el de ese idiota de Raúl. A pesar de sus bromas, había una satisfacción genuina en su tono. Como dijeron, han estado trabajando duro todo este tiempo, aunque no se vieran los resultados, murmuró Loki. El hecho de que captaran el mensaje oculto de Finn tan rápido significa que siguen siendo muy astutos. Si ya no les importara, no habrían reaccionado tan rápido. Claro, añadió con una sonrisa, seguro que en parte es gracias a que Bete no para de gritar pequeños, pequeños. Eso los mantiene motivados y listos para demostrarle que se equivoca. Tsuna ladeó la cabeza. Señorita Loki, ¿no creía que la mayoría de la gente odiaba a Bete? Eso fue al principio, rió Loki. Cuando se unió, ese perro tenía una lengua viperina. Cada palabra que salía de él podía clavarte una puñalada en el corazón. Pero después de unas cuantas expediciones, todos lo entendieron. Tiene una lengua viperina, sí, pero es fiable cuando se le necesita. Se frotó las sienes, recordando aquellos primeros días caóticos. Aquel lobo había causado un sinfín de problemas por aquel entonces. Pero ahora, se había convertido en su motivador bocachas, el lobo tsundere de la familia. Oye. Yo también puedo hacer eso. Eso es lo que todos quieren gritarle a Bete ahora mismo, dijo Loki, riendo en voz baja. Tsuna parpadeó. Vaya. No me lo esperaba. Loki sonrió aún más, sus ojos carmesí brillando con diversión. Y algo parecido al orgullo. Era imposible no notar la chispa de alegría que se extendía por la sala. Parece que todos lo han entendido, dijo Finn con un gesto de satisfacción. Esta reunión está dirigida principalmente a aventureros de nivel 1 a nivel 3. Es una prueba para ver si, bajo la presión suficiente, puedes sacar a relucir tu potencial oculto. Si mantienes tu determinación, podrías lograr ese avance con el que solo has soñado.
Un murmullo silencioso recorrió la sala mientras los aventureros de menor rango tragaban saliva con dificultad. Un avance inimaginable. Si eso fuera realmente posible, entonces, por muy brutal que resultara la prueba, la soportarían hasta el final. En cuanto a si la prueba realmente da resultados, continuó Finn, eso ya ha sido confirmado. Nosotras, junto con Alice y las demás, ya nos hemos sometido al mismo ensayo. Los resultados superaron con creces todas nuestras expectativas. Esta ronda de pruebas tiene como único objetivo comprobar si, con la dificultad reducida, los aventureros de menor nivel pueden resistir el tiempo suficiente para alcanzar los mismos resultados. Las palabras de Finn resonaron como un trueno. Al mismo tiempo, fueron la mayor dosis de motivación que la sala había sentido jamás. Su temor nunca había sido si podrían resistir. A los miembros de la familia Loki nunca les faltó fuerza de voluntad. Lo que les faltaba era oportunidad. Una garantía de que su lucha pudiera realmente conducir al progreso. Ahora que su capitán había hablado con tanta claridad, y que otros ya habían demostrado que era posible, no les quedaba más remedio que creer. Esta prueba era la oportunidad que tanto habían esperado. Sin embargo, prosiguió Finn, recuerden que esto es solo una prueba. No podemos permitir que demasiadas personas desaparezcan de la familia durante largos periodos. Si el mundo exterior se da cuenta, le causará muchos problemas a Tsuna. Eso provocó asentimientos de cabeza desde todos los rincones de la sala. La familia Loki siempre estaba bajo vigilancia. Si desaparecían demasiados miembros a la vez, el gremio y otras familias empezarían a hacer preguntas. Esta prueba estaba claramente relacionada con su nuevo fichaje. Y nadie quería llamar la atención sobre el novato que les había brindado esta oportunidad en primer lugar. Capitán, ¿con cuántos participantes empezamos? Preguntó alguien. Según nuestras cifras actuales, respondió Finn, comenzaremos con 20. Teniendo en cuenta que acabamos de regresar de una expedición, este período está destinado a la recuperación. No podemos permitir que demasiada gente se vaya de nuevo tan pronto. Así pues, 20 participantes para empezar. La prueba durará una semana. Cada día constará de medio día de entrenamiento y medio día de descanso. Una vez finalizada la semana, nos reuniremos aquí de nuevo para actualizar los datos de todos. Los resultados se compartirán internamente. Todo, la duración, la magnitud, el cronograma, quedó perfectamente claro. Todos comprendieron también la implicación tácita. Todo este experimento existía gracias al miembro más reciente de la familia. Eso significaba que el secreto era vital. Si la noticia se filtrara antes de que el sistema estuviera listo, la verdadera oportunidad podría escapárseles de las manos. La reunión de esta noche, concluyó Finn, también servirá para ultimar los detalles. Seleccionaremos al primer grupo de participantes. En el momento en que lo dijo, el ambiente cambió. La emoción se desató como un incendio forestal. Así comenzó el gran proyecto de reforma de bajo nivel de la familia Loki. 20 participantes no era un número elevado, apenas una décima parte de su fuerza total, pero fue suficiente para causar revuelo. Como la expedición acababa de terminar, no todos estaban ansiosos por regresar a la mazmorra. Algunos deseaban un breve descanso, un raro momento de paz antes de la próxima misión. Así que si algunas caras permanecían ocultas durante 1 o 2 semanas, nadie de fuera le daría mayor importancia. Además, no todos los aventureros de la familia estaban constantemente bajo vigilancia. Ese margen de anonimato proporcionó a la prueba toda la cobertura que necesitaba. TCH. La facción oscura realmente ha logrado algo impresionante esta vez, murmuró Hermes. Había recibido el informe completo de la mazmorra. El incidente del piso 18, la oleada de monstruos, era ya un hecho evidente. Las criaturas no solo habían surgido del piso 17. Incluso el 19 había generado aberraciones. Provocar tanto caos en la mazmorra. Primero, las sirenas mutantes. Luego el nacimiento prematuro de las anfisbenas. Esos bastardos se escondieron en las sombras durante años, y ahora resurgen. Otra vez. Y esta vez, su objetivo eran los hijos de Astraea. A Hermes no le sorprendió que la facción oscura odiara a Astraea, ni que persiguieran a su familia. Lo que le intrigó fue la rapidez con la que Loki se había enterado. ¿Estás seguro de que todavía no podemos determinar cómo obtuvo Loki la información?
Preguntó. Todavía no, respondió Asfi negando con la cabeza. Ya había llevado a cabo una investigación exhaustiva en toda Riviera, pero la conclusión era definitiva. No existe ninguna red de inteligencia que transmita información desde Riviera. Incluso si hubiera existido, estuvo completamente inactiva durante ese periodo. Además, la transferencia de informes escritos lleva tiempo. Basándonos en la cronología del viaje de la familia Loki a través de Riviera, en el momento en que Lady Loki acudió al gremio y contactó con Lady Astraea, podemos confirmar algo importante. Loki se enteró del incidente menos de 3 horas después de que ocurriera. Hermes arqueó una ceja. ¿Tan rápido como eso? Sí. Según nuestras pruebas, incluso el envío escrito más rápido desde los pisos inferiores hasta la superficie tardaría al menos 4 horas. Y eso en condiciones estables. Durante la crecida monstruosa, la ruta habría sido inestable. Podría haber tardado medio día. Así pues, dijo Asfi con decisión, solo podemos concluir que Lady Loki utilizó un canal alternativo para obtener la información. En la actualidad, continuó, la única fuente posible sería el miembro más reciente de la familia Loki, el invocador. ¿Eh? Murmuró Hermes. Asfi no necesitó dar más detalles. Todo estaba listo. La información no había llegado por medios convencionales. Los había eludido por completo. Y dado lo que había informado la División Sobrenatural, que el nuevo recluta de Loki estaba a la par con la mismísima princesa de la espada, Hermes no tuvo que pensarlo 2 veces. Sabía exactamente dónde se encontraba la misteriosa red de inteligencia de Loki. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.